Hola amigos de Facebook. Llevo tiempo dando ideas a cómo poder interpretar una intervención en el otorgamiento de un premio a la diplomacia por la labor que hacen determinadas personas dignas extranjeras en Cuba en favor de los derechos humanos y que fue otorgado en este año de manera bastante excepcional a la persona de Bastian, persona a la que yo conocí justamente cuando salí de prisión y al quien le debo también parte de su activismo, no solo por mi causa, sino por la causa de muchísimos presos políticos y muchísimos presos de conciencia. Sin embargo, creo que cuando se hace el otorgamiento de esta distinción a este diplomático, que era el agregado cultural, el agregado político de la Embajada de los Países Bajos en Cuba, creo que el discurso usado es bastante sintomático y me gustaría compartir con mis amigos de Facebook. El discurso, las palabras de presentación, yo los voy a tratar de simultanear, son de la activista por los derechos humanos Carolina Barrero, graduada de Historia del Arte, persona a la que tuve el gusto de conocer en Lituania, dentro de un marco, de un evento justamente por las libertades a nivel mundial. Sin embargo, creo que gran parte de su discurso no solo es desacertado, sino que es un discurso realmente oscuro, realmente que lo que arroja es oscuridad a la libertad de Cuba. Creo que es un discurso, como les dije inicialmente, sintomático de algo que está ocurriendo también dentro de la sociedad cubana, porque quiero decirles que ese daño antropológico no es un daño antropológico solamente para las personas que han estado presas o para las personas que viven en el contrabando en Cuba para poder sobrevivir. No, ese daño antropológico ha inundado básicamente casi todos los sectores de la vida en Cuba y son muy pocas las personas que verdaderamente honran lo que es la honestidad que tenga que ver tanto emanada de Cuba como de los cubanos que nos encontramos fuera por las razones que sean. Hay muchas veces mentimos, muchas veces las personas mienten, no asumen realmente el precio de lo que han hecho con sus vidas o de su activismo, porque toda acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia y de eso tenemos que estar claros. La dictadura de Cuba, no hay un adjetivo, no hay un calificativo negativo que no se le adhiera esencialmente a la dictadura de Cuba. Sin embargo, eso no nos puede cegar a la hora de hacer nuestros discursos, dijéramos nuestras reflexiones, nuestra comunicación al resto de los cubanos, sobre todo por dos cosas fundamentales. La primera es que muchos de los cubanos que están dentro de Cuba son víctimas de ellos mismos. Cuando me refiero a que son víctimas de ellos mismos, son víctimas de su miedo, pero no es un miedo infundado, es un miedo real. Y en segundo lugar, porque hay muchísimos cubanos presos. Y el sistema carcelario cubano es un sistema lapidario, no solo porque te encierran en una cárcel, sino porque allí tú estás a merced de cualquier crimen que ellos puedan organizar. Entonces, no voy a hacer más dilación y quiero hacer esta reflexión además con ustedes. Creo que es válida, creo que es necesario hacerlo desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, pero drástico, como suelo ser en mis reflexiones, en mis análisis. Y quiero compartirlos con ustedes, porque creo que es mucho más que unas palabras de elogio, creo que es mucho más que un premio a la diplomacia. Creo que es un mensaje de manera muy directa al pueblo de Cuba y sobre todo, vuelvo a decirle, teniendo en cuenta dos consideraciones. Toda la cantidad de gente que está presa y toda la cantidad de gente en Cuba que es víctima de ellos mismos, de su propio miedo. Bien, pues dice así. Es un discurso relativamente breve y vamos a ir allá. Está en inglés y podemos simultanear, ¿no? Quien hace este otorgamiento es la sociedad cabal, que representa los derechos humanos y sobre todo los de Cuba, que son tan vilipendiados dentro y fuera de la isla. Bastian risked a lot during his time in Cuba,
accompanying civil society activists, human rights activists in their path towards freedom and towards achieving our civic and political rights. He visited artists under strict surveillance. Sí, es cierto. Esas palabras que ha dicho Carolina Barrera son totalmente ciertas. Es cierto que Bastián, como otros diplomáticos, pero particularmente él, ha sido una persona verdaderamente sensible a la situación que está pasando el pueblo de Cuba. Creo que eso es una cuestión extremadamente válida. Y también quiero dejar claro que su activismo no es de ahora, del 11 de julio. Yo quiero decirles, esto es un punto también muy importante. Creo que he podido apreciar en los discursos de muchísimos defensores de derechos humanos, cosa muy curiosa, no sé dónde estaban cuando yo estaba preso, pero bueno, y cuando tantos otros han estado presos, es que la situación de violación flagrante de los derechos humanos en Cuba no es a partir del 11 de julio. El 11 de julio tiene antecedentes, muchos antecedentes, y dijéramos que el más antiguo de todos fueron todos los fusilamientos de escarmiento público que se hicieron justamente a principios de la revolución y que amedrentaron, como hoy en día está totalmente sumiso en su propio miedo, víctimas de sí mismo, ese pueblo que queda en Cuba, que prefiere arriesgar su vida en el estrecho de la Florida antes que enfrentar a la causa que está provocando toda la denigración y toda la falta de condiciones para poder vivir, y sin embargo no lo afrenta por ese mismo miedo. Creo que estos son antecedentes muy antiguos y que hay que tenerlos en cuenta. Y vuelvo a decirle que la actividad de Bastián no solamente es del 11 de julio, es una actividad que si se hurga un poquitico más en la historia, tuvo que ver, por ejemplo, con el 11 de mayo del 2019, que fue la gran primera manifestación absolutamente espontánea de ese pueblo de Cuba, que si bien hubo algunos organizadores de la manifestación, la gente que fue allí no fue por ninguno de ellos, porque al final ni los nombres se conocían. Yo no conocía a ninguno de los que estaban organizando eso, que además a la mayoría de ellos lo llevaron detenidos, se los llevaron, lo tuvieron en prisión en detención domiciliaria o en los calabozos de determinadas estaciones de la policía de La Habana. Entonces, desde allí viene ese activismo, ¿ok? Que tenemos que dejarlo muy claro. Journalists that have been arrested, and I am sure he would have visited me if the guard that I have outside during my 6-month house arrest period was not 24 hours guarded by militaries and the police. But he instead called every time, not just me, all of the civil and political rights and human rights defenders in Cuba. Every time we were detained, every time we were interrogated or actually beaten on the street while protesting. I remember his calls, no matter if it was late at night or no matter despite actually but that he was himself being harassed and called by the state security agents, or he was looked even by other colleagues, diplomats, colleagues, with suspicious or maybe making him feel uncomfortable. Despite all that, he stood by us. During this 5-year period, I think that lasted your time in Cuba, you were witness of the emergence and the growth of the new cycle of protests that led to July the 11th and the big massive protests of July the 11th and July the 12th in Cuba. It is a movement, it is a new cycle of protests, it is a resistance led by artists and intellectuals. Bueno, aquí quiero hacer la gran primera observación. Quiero decirle, y vamos a hablar a camisa quitada, porque hay mucha mentira y hay mucha hipocresía, no solo por parte de estas palabras que ha dicho Carolina, sino por parte de muchísimos supuestos defensores de derechos humanos en el mundo, que además son profesionales porque ganan dinero por eso, ganan dinero supuestamente por defender a ese pueblo que está sufriendo. Los antecedentes literales del 11 de julio los conocemos todos los cubanos y todos los que tenemos familiares directos en Cuba. El hambre,
las muertes masivas absolutamente tapadas por el desgobierno de Cuba por el COVID, la falta de asistencia médica y la insalubridad de los hospitales para poder cubrir a todos aquellos enfermos directamente de COVID o indirectamente de otras enfermedades a la par de que esto estaba ocurriendo. Y la tremenda negligencia del desgobierno cubano que no supo aprovechar o que no quiso, no es que no supo aprovechar la condición de insularidad del archipiélago de Cuba para cerrar la entrada por sus aeropuertos del COVID. Estamos hablando que verdaderamente lo que lanzó ese pueblo a la calle no fue ninguna consigna, mucho menos ningún intelectual. Y fíjense si es así que cuántos intelectuales de renombre ustedes conocen que fueron a las calles o que instigaron al pueblo de Cuba a salir el 11 de julio. Ni ellos ni los opositores más renombrados. La mayoría de ellos permanecieron en sus casas. Unos porque estaban absolutamente vigilados e imposibilitados de salir, pero así estuvo José Daniel Ferrer y brincó la azotea de su casa. Y miren las consecuencias de lo que está pasando José Daniel Ferrer. Así estuvo también vigilado Luis Manuel Otero Alcántara, artista plástico, y salió brincando por la azotea también, y mira dónde está. Michael no, porque ya Michael estaba detenido, no estaba preso, porque hay que generar una diferencia en lo que son las detenciones y lo que son las prisiones. Entonces me pregunto yo, ¿dónde estaban los intelectuales? ¿Dónde estaban todos esos intelectuales, toda esa prensa, dónde estaba? Yo les voy a decir dónde estaban, en sus casas. ¿Y saben por qué? Muy simple. Porque en esto sí concuerdo con Carolina. Los intelectuales tienen una especie de picardía, tienen una inteligencia cultivada, no solamente natural, para detectar cuándo va a venir una ola de represión brutal. Y ellos sabían que después del 11 de julio lo que iba a venir sobre el pueblo de Cuba era una sombra enorme. Era la gran oscuridad que el pueblo de Cuba nunca había vivido. Nunca había vivido sobre su propia piel. Y obviamente esas gentes no salieron a las calles. Fueron muy pocos los que se llenaron de valor, brincaron por la azotea y decidieron ir no con su pueblo, con el pueblo, porque el pueblo de Cuba no es de ningún opositor, ni de ningún defensor de derechos humanos, ni de nadie. El pueblo de Cuba es él, y demostró el pueblo de Cuba que estaba harto de morir en las calles, hartos de morir a consecuencias de un COVID perfectamente predecible y perfectamente evitable por la condición de insularidad del archipiélago de Cuba. Y que sin tener condiciones ninguna, ni tan siquiera para poder lavar la ropa de manera higiénica a temperaturas y usando determinados productos que pudieran desactivar las unidades virales del COVID. Entonces, además, no solo de eso, ya venía un hambre acumulándose, ya venía la falta de higiene y la falta de protección médica, los maltratos del personal de la salud generalizados al pueblo de Cuba, las diferencias en cuanto a una cúpula, una casta que tenía derecho a determinados tratamientos médicos, mientras que los demás se podrían de cáncer o de cualquier enfermedad viral oportunista. Entonces, esas fueron las causas reales que sacaron al pueblo de Cuba a las calles. Pero vamos a seguir poco a poco, porque lo que sí es absolutamente falso, absolutamente una gran mentira, es que el pueblo de Cuba salió el 11 de julio ideologizado. Eso es una gran mentira, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del liberalismo, ni de nada. Salió sí ideologizado ¿con qué? Con un hambre estomacal brutal, con una miseria espantosa, con una falta de medicamentos brutal. Y se vieron en ese momento en cadáveres envueltos en unos sacos plásticos y enterrados en fosas comunes, o decididos a salir a la calle para gritar libertad. Esa es la realidad. Todo lo demás no es que sea ficcionar la realidad. No, es mentir. Es un embuste que a quien único le hace daño es al propio pueblo de Cuba, a ese que tiene un porcentaje preso
en las cárceles y el otro tanto que está preso en sus casas o víctimas de las consecuencias de tener un familiar preso o víctimas de ellos mismos de su propio miedo. ¿Correcto? Seguimos. It is something similar that maybe you remember what happened in Czechoslovakia before. It is led by also women. It is a feminist resistance and also black people. So it shows all the variety of Cuban. Mira, la variedad de la sociedad cubana es intrínseca y yo creo que también, amigos, quiero tocar un punto que es bastante álgido en toda esta discusión de lo cubano, de la libertad de Cuba. Resulta ser que en medio de toda esta desesperación estomacal fundamentalmente y de condiciones de salud, es decir, porque en Cuba hay sendas crisis humanitarias del punto médico y del punto alimentario. Pues bien, han surgido propiciados por sus análogos que tienen orígenes totalmente diferentes en los Estados Unidos, tres tipos de movimientos que lo que han hecho es sembrar aún más la división y sembrar aún más las diferencias y sembrar aún más estatus dentro de esa clase social oprimida que es el pueblo de Cuba y que es el cubano de a pie. Me estoy refiriendo en primer lugar al movimiento LGT, no sé qué cuántas letras, porque eso es imposible de memorizar, y toda esa locura, todo ese fanatismo de orientación sexual, todo ese tipo de aberración, porque lo que es una aberración. Una cuestión es ser una persona homosexual y la otra es pretender imponer tus orientaciones a los demás, pretender un reconocimiento de libertades hacia ti como un grupo cuando el país no tiene libertades. Es atroz pedir libertad para un sector de la población cubana cuando es el pueblo de Cuba el que carece de las libertades más elementales. ¿Cómo puedo yo tratar de defender mi plato de comida si el que produce la comida no puede producirla? ¿Qué comida voy a defender yo? ¿Qué comida voy a llevar a mi plato? ¿De qué libertades estoy hablando yo para un grupo de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual? Cuando el pueblo, cuando el país entero y tú mismo careces de todo tipo de derechos y de libertades. Evidentemente es atroz tener ese tipo de pensamiento. Ese es el primero, que viene justamente de todo el movimiento de la izquierda. Quiero volver de nuevo a la izquierda, porque se habla de la izquierda, esta señora Carolina Barrero habla de la izquierda, pero vamos, ¿qué era la izquierda? La izquierda era un movimiento básicamente republicano. Nace la izquierda con la República Francesa. Esa es como nace la izquierda. Absolutamente, si tenía una ideología, era una ideología absolutamente antirreligiosa, antimonárquica. Era la liberación. Y aquello se ha ido apropiando, ha ido derivando por determinados camajanes a una ideología asociada con el socialismo, con el comunismo, que tiene dos fundamentos básicos. Uno es la igualdad y el otro es el igualitarismo. Y aquí quiero hacerles a ustedes, amigos, una reflexión también. Una cosa es que todos nosotros, los seres humanos, seamos iguales ante la ley, circunscrito a un Estado. Y otra cosa es que todos los seres humanos seamos iguales, porque eso es tan falso como creer que la naturaleza es igual, que en la naturaleza puedes encontrar dos cosas vivas iguales. Es totalmente falso. La vida no es como la roca, no son como los materiales de naturaleza abiótica, que esos responden a épocas muy importantes y que se conservan en sus propiedades. Incluso un individuo nace con una información genética y cuando muere, parte de esa información, por ínfima que sea, ha mutado, se ha seleccionado en función de sus enfermedades, en función de la vejez, en función de aprender a morir desde que nacemos. Entonces, es absolutamente aberrante pensar que todos los seres humanos somos iguales. Ahora, eso no es lo mismo que decir que ante la ley de los humanos, todos los seres humanos somos iguales. Por tanto, ¿para qué hablar del igualitarismo? No voy a perder una palabra en el igualitarismo porque si lo otro es una aberración, el igualitarismo es como negar la propia existencia evolutiva del ser humano. Porque justamente partimos de una hebra común
de una doble cadena y de simple cadena, porque somos muchísimos de DNA mitocóndrico también. Sin embargo, cada quien tiene su propia identidad, no solo genética, sino de conducta y valores que son influidos por esa sociedad. Por eso una sociedad que pierde sus valores, los individuos pierden sus valores y comienzan a comportarse como animales, como bestias de la naturaleza, porque pierden todo tipo de conciencia, pierden todo tipo de contacto, no con la realidad del mundo, porque la realidad del mundo es esa: comer, cazar, reproducirse, defecar. No, es otro tipo de realidad que es la humana, esa de donde viene nuestro epíteto específico, que es sapiens, y del cual prácticamente están desprovistos la mayoría de los seres humanos, que es de pensar y de llegar a su propia conclusión. Bien, entonces el otro grupo al que me voy a referir es a el afrocubano. Una locura, absolutamente una locura. Tengo el gusto de compartir varias familias negras de origen cubano, amigos míos, otros que me he hecho amigos de ellos aquí en Suiza, que los he conocido, que he formado parte, y que ellos mismos se han quedado absolutamente impresionados con el tratamiento eso de lo que es afrocubano. Cuando nosotros todos, de que hemos formado el término de lo que es lo cubano, que es lo criollo, nunca hubo diferencias en que si tú eras negro de África, que si tú eras blanco de País Vasco, que si tú eras blanco de las Islas Canarias o de lo que fuera. Y si bien hubo racismo propiamente de un proceso de colonialismo y de esclavitud, también hubo primeramente y muchísimo adelantado al resto del mundo, y particularmente los Estados Unidos, que los blancos y los negros montaban el ómnibus por la misma guagua y se sentaban en los mismos asientos y compartían los mismos lugares, y el primer presidente negro, y en fin, un sinnúmero de cuestiones. Pues ahora bien, partiendo de que tenemos un desgobierno que es racista en su esencia, porque así lo ha sido la familia Castro, racista y homofóbica, pues bien, ellos se han encargado justamente de alguna manera de fundamentar tanto los movimientos de la izquierda, LGBT, no sé cuánto, y el movimiento también antirracista, cuando en realidad la causa de ellos es la misma, la familia Castro, y la falta de libertades. No creo yo que el problema de Cuba está ahora en defender derechos ni de homosexuales, ni de negros, ni de trans. Es el derecho de defender la libertad para todos los cubanos, porque eso es lo que nos hace ser libres dentro de nuestra individualidad. Una de esas familias negras me hizo una anécdota muy interesante. Yo no voy a revelar los nombres porque evidentemente no se trata de eso, pero esta familia negra tiene un familiar, o tuvo un familiar, que era un artista muy afamado en una zona donde está la negritud básicamente de Cuba, que es en Matanzas. Y esa persona, desde tiempos de atrás, durante las décadas de la Revolución, era visitado por académicos, intelectuales norteamericanos de la raza negra. Y le llamaba mucho la atención que ese artista negro, ese artista plástico reconocido, estuviera casado con una mujer no lo suficientemente negra. Y esto a esta familia de cubanos le llamó muchísimo la atención, porque para nosotros no había esa diferencia. Y aún usar el término de negro es un término que puede ser peyorativo, pero puede ser un término cariñoso, como muchísimas veces me dijeron a mí, oye negro, como muchísimas veces me lo han dicho a mí en diferentes lugares, y forma parte de una manera de relacionarse. Ahora, de ahí a empezar a poner valores de los negros y los blancos, no creo que por ahí va el camino de la libertad de Cuba, ni ha ido nunca el camino de la libertad de Cuba. No fue José Martí el que discriminó a los maceos por ser negros o mulatos. No fue prácticamente ninguno de los independentistas los que se enfrentaron por tú ser blanco y por tú ser negro. Creo que se enfrentaron más por cuestiones del saber. Creo que se enfrentaron más por cuestiones de la intelectualidad. Y ahí vamos a llegar porque este discurso me lo va a permitir. Y el otro grupo al que quiero llegar, del cual se ha apropiado esa izquierda, que empezó siendo republicana y que ahora habla de esa igualdad entre todos los seres humanos y no la básica, que es ante la ley, y del igualitarismo, y hablan del feminismo. Claro que en Cuba hay feminicidio.
Claro que yo vengo de una familia donde ha habido, donde tengo mi hermana, tengo personas que han formado parte de mi familia, mujeres muy valientes ellas, y toda la vida he estado vinculado a ese tipo de personas. Pero sí, es cierto de que en Cuba hay un determinado machismo, pero ojo, ojo, machismo que no es comparable con lo que puede ocurrir con el resto de muchísimos países, para comenzar como España. Lo que pasa es que si a mi hermana le hacen algo, claro que a mí me va a doler más que al mundo entero porque es mi hermana, es mi vida. Pero el problema de Cuba no es ese machismo, y lo sabemos porque si algo había ocurrido antes del 59 es que la primera mujer en manejar latinoamericana fue una cubana, y en pilotear y en hacer no sé cuántas hazañas. Y cuando llegó la barbárica llamada esa revolución cubana a La Habana, las mujeres en Cuba tenían muchísimas libertades, todos los derechos iguales en teoría ante la ley y ante los humanos. ¿Que hay hombres que han abusado de mujeres? Claro, como mismo hay hombres malos y hay hombres buenos. Claro, y eso no lo justifica. Ante la ley deben de pagar todos. Pero de ahí a convertir que eso es un problema esencial dentro de la sociedad cubana, no, el único problema esencial dentro de la sociedad cubana es uno solo, que es la falta de libertades y de derechos del pueblo de Cuba. Una vez se conquisten, una vez se conquistan todos los demás, pero es necesario disgregar, es necesario hacer determinadas plataformas diferentes porque es necesario justificar la comida que yo me como, y es muy fácil arengar desde dentro de Cuba o desde fuera de Cuba cuando tú recibes un estipendio, cuando tú recibes un dinero que viene justamente para fomentar este tipo de ideología dentro de la nación cubana como dentro de otras naciones. Me disculpan, pero me importa un bledo de lo que pasa en esas otras naciones, a no ser que sean violaciones graves de los derechos humanos. Pero lo que sí entrar en todas esas disputas es simplemente disgregar un frente común de lucha por las libertades y derechos de todos los cubanos. Y eso es lo que se pretende con este discurso, y eso es lo que pretenden otras organizaciones dentro de Cuba, pagadas, subvencionadas por sus análogas en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Y eso no es lo que nos va a devolver los derechos ni las libertades. Los derechos y las libertades nos las va a devolver una sola cosa, que es tener la libertad de Cuba, llegar a ser de nuevo los dueños, los soberanos del Estado cubano, que es lo que no somos ninguno. Importa si eres negro o si eres blanco, importa si eres mujer o si eres hombre, e importa si eres homosexual o eres heterosexual o cualquier otra cosa. Da igual. Da igual. Y entonces por ahí va la historia. Esa variada sociedad cubana a la que esta señora se refiere, toda la vida la ha habido y toda la vida ha luchado por sus derechos. Por eso en 1959 la mujer tenía iguales derechos que el hombre, cuando en Suiza tuvieron que esperar varias décadas después, hasta el 73, si mal no recuerdo, para que la mujer pudiera votar. Así que imagínense, hoy en día un país que es el 1 o el 2 a nivel de la economía mundial y el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Society. It is also most of the people that protest on July were young people, and their political ideas come from the arcs of the left. No, Carolina, no. Eso es totalmente falso, y yo lo lamento mucho porque verdaderamente me ha hecho llevarme una idea sobre tu persona diferente. No, es totalmente falso decir que la mayoría de todos esos jóvenes que salieron a las calles estaban ideologizados de la izquierda. Eso es falso. Mira, los jóvenes cubanos no saben ni qué es la izquierda ni qué es la derecha. ¿Sabes por qué? Porque simplemente han conocido una sola ideología, que se llama la ideología comunista del partido único que ha habido en Cuba. Esos jóvenes no tienen ninguna madurez para hablar ni de izquierda ni de derecho, pero no son esos jóvenes que salieron. Te lo digo yo cuando era estudiante universitario, cuando era más joven, no ahora que ya no tengo pelos. Te lo digo yo, ¿qué hablaba yo de izquierda ni de derecha? Yo hablaba de mi carrera, de mi profesión, de la ciencia, y hablaba de la comida, de la medicina, que era lo que afectaba a mi familia. Y por supuesto de faltas de libertades, porque por desgracia he conocido eso desde que soy un adolescente, directamente con un familiar directo preso.
Ahora, de ahí a decir de que esos jóvenes, la mayoría venían de la ideología izquierda, esas personas venían de una ideología, Carolina, ¿sabes cuál? Una ideología estomacal. De ahí venían todos esos gritos de libertad, porque ya era un fuero de libertad, ya era un no puedo más. Lo único que me queda es poder gritar libertad, porque lo he perdido todo. He perdido hasta la posibilidad de sobrevivir ante un COVID. Necesitamos libertad, no podemos seguir viviendo como estamos. Pero esto que tú has dicho es muy sintomático. Es la manera de cómo poder robar el papel protagónico de un pueblo que lucha por su libertad para ideologizarlo y lograr con esto un objetivo para determinados sectores de poder fuera de Cuba. Quiero decirles que la libertad de Cuba siempre ha sido vilipendiada, pero en esta historia, en esta lucha de fuerzas, ya hay una herramienta que es muy difícil volver a embaucar al pueblo de Cuba y se llama la internet. Es decir, ya cada cubano, mal que bien dentro de Cuba y fuera de Cuba con todas las posibilidades, puede buscar sobre un registro histórico simplemente poniendo en Google el nombre o la fecha si se acuerda, y ahí vendría toda la información y puede buscar y llegar a sus propias conclusiones. Por tanto, hoy en día la derecha y la izquierda tienen ambas dos obstáculos fundamentales. Y una es que los pueblos del mundo que saben leer y escribir y que tienen determinados medios pueden acceder a la información e ilustrarse por sí mismos. Y la otra es la capacidad de poder decir, si ustedes hablan de democracia y el soberano en la democracia es el pueblo, soy yo, tú no me vas a someter. Y eso es muy diferente de lo que había en los 59. Y por eso se podía engañar, o la familia Castro pudo engañar un porciento grande, no solo de la población cubana, señores, engañó a Europa, engañó a intelectuales. Y muchos de ellos propiciaron que las bestias de la economía, esas personas que sí son verdaderos buitres, llegaran a Cuba con sus negocios, incluyendo IKEA, que después se arrepintió y pagó una determinada multa por usar a los presos políticos, por usar a todos aquellos presos a cambio de 0 salario. De eso es de lo que estamos hablando. Esa es la pura realidad. Así que esa falacia tiene ese condicionante, tiene dijéramos, ese análisis interesante que nosotros, los cubanos, tenemos que estar muy claros. Si hoy en día hubo personas que llegaron a el juicio de los ladrones estos que no pagan deudas, lo sabemos, no pagan ningún tipo de deuda en Londres, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Una expresión del pueblo de Cuba, te guste a ti o te disguste a ti. Lo que habían ahí eran personas de ese pueblo de Cuba, que tiene familiares dentro de Cuba y que están indignados, que están bravos. Y claro que es feo oír cuando una persona le dice una mala palabra o un calificativo, no peyorativo, sino una mala palabra a otro cubano. Pero eso deja entrever el nivel de odio que se ha generado dentro del pueblo de Cuba. Eso deja entrever cómo la impotencia hace que individuos dentro de la sociedad lleguen a un extremo de no ver otra cosa que sea la libertad por encima de cualquier tipo de derechos, incluso los que puede tener un criminal, que es ante la justicia el poder comparecer y pagar acorde con una ley y no por justicia propia de sus víctimas. Y eso es lo que ha demostrado básicamente esto que ha pasado en Londres. Y no solo lo que ha pasado en Londres, lo que se está generando dentro de Cuba. Esa ebullición que vuelve a ser cada vez más grande, esa ebullición que cada vez genera más presión y que de volverse fugaz va a generar otro tipo de estallido. Pero un estallido que no es alentado por ningún tipo de organización que, vuelvo a decir, son profesionales. ¿Por qué son profesionales? Porque reciben dinero por la labor que hacen. No estoy criticando la labor, este no es el punto, algo que yo puedo hacer, básicamente, porque tengo muchas pruebas, tengo muchas evidencias, pero no es en lo que me quiero centrar ahora mismo en esta parte de la discusión con ustedes. Quiero centrarme justamente en que esos profesionales que reciben dinero no pueden, porque es otro tipo de traición, hacer ver e ideologizar el grito de libertad de un pueblo que comienza en su estómago,
y que termina en su conciencia cuando se da cuenta que el problema estomacal que tiene es un problema que viene de aquí de conciencia y que se llama libertad en términos generales. Si no somos libres, si no tenemos derechos, nunca podremos tener verdaderamente comida, ni podremos generar por nosotros mismos esa comida, ya sea con dinero o con trabajo, por las faltas de libertades, por las faltas de derechos. This is something a message I want to convey to Europe. Resistance and opposition in Cuba, especially the one that has led to this protest, it is not... Mira, Carolina, Europa. ¿A qué te refieres de Europa? ¿Al Parlamento Europeo? ¿A las Naciones Unidas? ¿A quién te estás refiriendo directamente en Europa? Eso es muy importante. ¿A qué políticos? ¿A qué europarlamentarios? Te podría decir que a la mayoría de ellos la libertad de Cuba les importa un bledo. ¿Sabes por qué? Mira, te lo voy a decir simplemente por análisis muy elementales. La mayoría de todos esos eurodiputados y de todo ese parlamento, la mayoría de ellos superan los 45 años de edad. La mayoría de todos ellos supieron y vivieron los antecedentes de una revolución. Ellos supieron y han sido testigos de todo lo que ha ido pasando en Cuba. Lo que pasa es que los ha comprado los intereses económicos que sus países han puesto dentro de Cuba. Obviamente, al no estar los Estados Unidos como, dijéramos, una hegemonía económica en contubernio con la contrapartida cubana de lo que sería las clases, la media clase, la clase rica, lo que fuese en Cuba, entonces ellos vinieron a ocupar Europa, vino nuevamente a ocupar España, vino nuevamente a recolonizar, a recuperar el territorio que antiguamente había formado parte de su colonia. Y en asociación con Castro, primera generación de gallegos nacidos en Cuba, es decir, que si nos vamos a cuestionar la cubanidad, en el porcentaje de cubanidad estarían prácticamente en el 1%, entonces hacer todo tipo de alianza y permitir incluso, llegar a permitir todo ese brazo común, codo con codo, del franquismo con el castrismo. Es decir, por eso es que cuando en Cuba se trata de ideologizar el problema, hay que ser muy cuidadosos, porque señores, hasta la gente de derecha, supuestamente de derecha dura, con su propio sistema dictatorial semifascista o como sea, eran los codos con la familia Castro. Recibieron su premio doctor honoris causa en la Universidad de Santiago de Cuba, bandera a media asta por una semana o más, no recuerdo bien, y todo eso no importaba la ideología. ¿Por qué? Porque para los dictadores solo hay una ideología y es el poder. Y para lograr el poder, que significa de alguna manera someter al resto de la población, hace falta una sola cosa: poder en la mano. Y con ese poder, esa es mi ideología. Eso es lo que me va a hacer a mí poderoso, es lo que me va a hacer a mí dueño de las vidas de los demás. No importa si soy de derecha o si soy de izquierda. Eso es una manera de entretener a las fuerzas políticas cuando existen, porque en Cuba hasta ellas quedaron socavadas totalmente. Entonces estamos hablando de objetividad. Lo demás es mentir. Lo demás es mentir. Europa no nos va a devolver lamentablemente la libertad a Cuba. Fíjense cómo incluso Alemania ha tenido que ser acorralada para poder enviar los tanques Leopard 2 a Ucrania. Cómo ha tenido que ser acorralado. Y básicamente, ¿quién es el que le ha preocupado la historia de lo que está pasando y que puja constantemente? Polonia y las ex repúblicas socialistas que colindan hoy en día con Rusia, porque saben lo que es el peligro inminente y porque saben que lo que está haciendo el pueblo de Ucrania, que están perdiendo, no cada una de sus casas, cada una de sus familias, representa la libertad, la dignidad y la verdadera democracia del resto de los países del hemisferio occidental. Y por eso es que lo hacen. Sin embargo, los alemanes, no los alemanes, ese grupo, esa cláusula del primer ministro en el poder, ¿por qué? Porque tienen muchos intereses en Rusia. Rusia no es rica porque Putin sacó un dinero de momento de primera o hizo Rusia rica de un día para otro, no. Rusia es rica porque todos aquellos excomunistas, izquierdistas o lo que fuese, se apropiaron de las empresas socialistas y decidieron volver todos esos capitales en capitales privados que retribuían a un presidente que era el fantoche,
que les daba cobertura política y de existencia legal a todas esas empresas fraudes. Se metieron en Alemania como se metieron en muchísimos otros países. Y todo país que titubea en enviar ayuda directa a Ucrania, al pueblo de Ucrania, es simplemente porque tiene intereses económicos con los rusos. Pero el mundo también está entendiendo y los pueblos están entendiendo que aquí se trata de libertad para todos. Que si Rusia gana, estará perdida la democracia y estará perdida la libertad en el mundo. Porque no solo es Rusia, detrás está China, está Norcorea, está Irán, están todas esas autocracias criminales, asesinas. Y nosotros los cubanos sabemos muy bien que no dependemos de esos europeos. Dependemos del pueblo ucraniano que si derrota a los rusos con ayuda de los americanos, con ayuda de los ingleses, con ayuda como en esa Segunda Guerra Mundial, lamentablemente que fue ocasionada por los alemanes, pero que en esto que está ocurriendo ahora es ocasionado por los rusos, que siempre han tenido también implicación y han matado y han masacrado a muchísimos más bajo su histórica ideología izquierdista, que lo que hicieron los fascistas. Es la única manera en que nosotros vamos a ser libres. Nuestra libertad depende de que se destruya un enemigo común de las democracias del mundo, que es Rusia. Y entonces ahí podremos todavía los cubanos intentar recuperar esa libertad. Pero no es Europa, desgraciadamente, esos parlamentarios y esos europeos los que nos van a devolver la libertad a Cuba. Ni tan siquiera cuánto ha costado el cese de ese pacto común con Cuba económico sobre la base del respeto de los derechos humanos. Cuando el principal vocero de la Cancillería extranjera, de Asuntos Extranjeros en el Parlamento Europeo es Borrell, un tipo absolutamente cuya hija está casada con uno de los inversionistas de la cadena Meliá. Entonces por ahí viene todo, esa corrupción, esa supuesta izquierda abanderada de Borrell, corrupta, mentirosa, falaz, que usa supuestamente los derechos de una clase oprimida para llenar sus bolsillos y vivir como multimillonarios, porque por cabeza propia y manos propias jamás han podido ser los hacedores de su riqueza. De eso es de lo que estamos hablando, Carolina. Not just the traditional opposition, the conservative opposition in Florida exile. These young people are a whole range of sensibility. No, Carolina, no, vuelvo a decirte, eso es totalmente falso, lo sabemos. Ninguno de esos jóvenes tiene ideología ni de derecha ni de izquierda. Es una ideología estomacal y una ideología por falta de libertades. Pero lo que sí es cierto es que ese 11 de julio que te estás contradiciendo es que obviamente no fueron esas personas sacadas a las calles por una propaganda del exilio histórico de Cuba, que gracias a la existencia de ese exilio histórico de Cuba hay una oposición, no hay una sociedad civil cubana adentro. Porque muchos de esos miembros de ese exilio son los que han mantenido vivos a la familia cubana durante todas estas décadas, y son los que han mantenido incluso los teléfonos de muchísimas personas dentro de Cuba para que se puedan comunicar y pudieran tener parte de su activismo. Es realmente penoso minimizar esa acción, como es penoso decir que esos jóvenes son de ideología de izquierda o mayormente de ideología de izquierda, como es penoso decir o mentir en ese caso de que salieron convencidos de una oposición que los impulsó a ese tipo de protesta, a ese tipo de grito de libertad. Porque hay que ser justo, hay que ser honesto, no nos podemos engañar. Podrán engañar ustedes a un poco de extranjeros, pero a nosotros los cubanos nadie nos engaña. No nos podemos engañar entre nosotros, sabemos lo que estamos hablando. Is from the left, from anarchists to social democrats, even communists that actually are in opposition to the comunistas. Aquí quiero tocar este punto. Comunistas, incluyendo even communists. ¿Qué comunistas hay en Cuba? Aquí hay un problema en el que tampoco podemos caer. Es importante
importante que ustedes saben que hay un discurso que en este momento están llevando personas de izquierda, justamente que es el hecho de reconocer que en Cuba no ha habido comunismo, que en Cuba no ha habido socialismo, que lo que ha habido en Cuba es castrismo. Y es cierto, lo que ha habido en Cuba es castrismo. Pero en Cuba, lo que ha habido debajo de ese castrismo es lo mismo que ha habido por debajo de todos los países que han intentado de construir una sociedad socialista comunista. Ha sido exactamente lo mismo. No ha habido un solo país que haya escapado de la autocracia y del sometimiento de su pueblo hasta provocar la anarquía, el ajusticiamiento, la sangre, la guerra y la independencia, la liberación. Ha sido el proceso. Pero ¿saben por qué? Es muy simple. Porque esa teoría del marxismo, con los aportes que Lenin hizo y demás, es una teoría absolutamente errada, absolutamente falsa. En toda su historia de análisis del capital, del dinero y todo lo demás, extraordinariamente secado. Y ahora no voy a entrar en ese punto, como tampoco voy a entrar este señor Carlos Marx para idear en un prostíbulo la teoría comunista. Pero lo que sí está muy claro dentro de esta historia es básicamente de que esos que hablan de que en Cuba no ha habido comunismo, no, sí, en Cuba ha habido comunismo, ha habido socialismo, el que conocen todas las naciones, el que conocen todos los pueblos que se han dejado llevar por gritos de sirenas, por cantos de sirenas, en función de esa ideología marxista. Todos ellos, todas esas personas que hablan, ninguno es en su esencia igual a los demás, ninguno se considera igual a los demás, se considera superior. Déjenme intentar poner a cargar el teléfono porque me está dando problemas la batería. Ok, creo que ya esto está funcionando de nuevo. Esto creo que ya está funcionando de nuevo. Sí, ¿verdad? Está funcionando, ¿verdad? Porque no veo... que se mueve. ¿Se moverá esto? ¿Me oye? ¿Alguien puede marcar algún comentario o algo para ver si está funcionando de nuevo? Sí, ya veo que está funcionando. Authoritarian regime that we have had 63 years now. 64 years. I want to remind you that Cuba is the oldest dictatorship in the West Hemisphere. I also want you to know, according to International Amnesty, that Cuba has now more political prisoners than Venezuela and Nicaragua combined in absolute numbers. And they are facing up to 30 years in prison. Young boys of 18 have been sentenced with 18 years, which is the same age they have. I want to end with a question to Europe. Does Europe want to accompany Cubans in this path, in this transit towards democracy, or with silence, does it want to contribute to the regime military joint that has oppressed Cubans for almost 70 years? Thank you so much. Bastian, you will always be very welcome in my country. Please accept this award as a sign of gratitude to your work. Thank you. Estoy de acuerdo contigo en el mensaje de tu pregunta, pero realmente la pregunta básicamente debe convertirse en una exigencia.
Por eso les decía que es importante analizar este tipo de palabras laudatorias a Bastian por recibir el premio de diplomacia por el respeto a los derechos humanos, la contribución al respeto a los derechos humanos en Cuba. Y es el hecho de que, como mismo vieron cuán papel fundamental tuvieron aquellos cubanos dentro de Londres en cambiar la opinión pública y de demostrar que es el pueblo de Cuba y no nadie elegido, porque nosotros no hemos elegido a nadie, no hemos elegido a nadie para que nos represente ante ningún lugar, porque básicamente ni nos conocemos, porque de eso se trata, de eso trató la dictadura de Cuba, de hacernos enemigos y hacernos temerosos unos de otros. Pero lamentablemente me doy cuenta de que no está tan infundado ese miedo del uno al otro, sino que eso ha aprendido muy fuerte. Y es el hecho básicamente de que todos estos ciudadanos que viven en Europa, todos estos ciudadanos que han adquirido la nacionalidad de un país europeo democrático, tienen todo el derecho, no para preguntar, sino para exigir a sus gobiernos y para exigir al Parlamento Europeo el respeto de los derechos humanos en un país con el que se comercializa. Es importante quitar la doble moral, es importante poner a un lado toda esa falacia de jugar con el criminal porque me está satisfaciendo, porque miren lo que ha pasado con Rusia y Ucrania. Jugaron con el criminal y hoy en día el criminal está comiéndose a parte de Europa, aniquilando familias y generando otro problema, otra ola migratoria hacia Europa cuando hay una realidad. Europa no puede asumir los pueblos de todas las autocracias del mundo y desgraciadamente la mayor parte del mundo está sometido bajo regímenes dictatoriales de corte militar. Y me pregunto, yo sí le puedo preguntar esto a las Naciones Unidas, porque realmente no somos nada. Quien está representado en Naciones Unidas es el desgobierno de Cuba, no somos los individuos cubanos. Y por eso no podemos exigirle a ellos. Yo intenté exigirle incluso hasta con mi cuerpo, con mi salud, pero me di cuenta, llegué a la conclusión, es que no puedo exigir a quien representa al desgobierno cubano. Y es lo mismo, yo no puedo llegar a tener una exigencia a una compañía económica que está comercializando con la dictadura de Cuba que no sea la de romper ese lazo económico, la de condenarlos, de la que paguen, no solo es que se retiren, es que paguen el daño que le han hecho durante todos estos años al pueblo de Cuba, no a la economía de Cuba, sino al pueblo de Cuba. Y esto es muy importante y es también muy sintomático. ¿Saben por qué Europa básicamente no se ha aliado al pueblo de Cuba? No es solamente porque el pueblo de Cuba no se haya dado a respetar en muchas ocasiones, sino ha sido porque ellos saben muy bien que de reconocer que Cuba es una dictadura militar, ellos están dando el primer paso para de alguna manera desactivar 100% la deuda enorme que tiene el desgobierno de Cuba con la mayoría de los países europeos. Y es el hecho de reconocer que es una dictadura militar y que todo el dinero prestado no ha servido para favorecer al pueblo, sino para enriquecer a una familia y sus acólitos en el poder, todos sus serviles que los ayudan a mantener el sistema de terror sobre el pueblo de Cuba, y eso se llaman fondos repugnantes. La única contribución intelectual que ha tenido los economistas de Cuba en lo que es el escenario del vocabulario económico en el mundo. Los fondos repugnantes, que no sé si ahora le cambiaron el nombre a otro nombre o hace poco porque sonaba muy feo la palabra o algo por el estilo, pero en esencia es lo mismo. Reconocer una dictadura de corte militar y reconocer que los fondos son repugnantes porque no han ayudado al pueblo sometido bajo esa dictadura significa impago de por vida de todas las deudas contraídas con los acreedores. Entonces de eso estamos hablando, y por eso es que Europa, por eso es que Borrell, por eso es que un grupo de todas esas personas que son de la izquierda basado en esa ideología absurda no defienden, como lo hizo la derecha, estamos claros, el PP, como en España, que es España la cara que lava la dictadura de Cuba ante el Parlamento Europeo, porque saben que los que le pagan sus limosnas, todas esas compañías turísticas, todas esas compañías cárnicas, etcétera, que le pagan el dinero para poderse hacer de sus chalés y de sus mansiones en España y en otros países europeos,
justamente tienen intereses económicos en Cuba. Y de cortar con ellos es cortar con su modus vivendi, es cortar con esa hipocresía, con esos fondos repugnantes, no solo para el pueblo de Cuba, sino fondos repugnantes para mantener a todos estos parásitos en el poder en Europa. Lamentablemente, esa es la realidad. Por eso nosotros estamos muy claros que como pueblo, los que están fuera de Cuba y han logrado nacionalizarse y residir permanentemente en otro país, tiene que exigirle a sus gobiernos y tiene que exigirle a ese Parlamento Europeo que no puede comercializar con una dictadura que oprime a su pueblo hasta llevarlo a morir, con todas las falacias que han provocado las sendas crisis alimentarias y médicas. Eso es por una parte, es una exigencia, no es una pregunta, es una exigencia a la que tenemos que llegar. Y el otro término que quiero apuntar con ustedes es el problema de los intelectuales. Ese es el otro grupo que se ha creado, pero ya no como para vilipendiar la situación de libertad y de derechos de los cubanos, sino es como para generar una especie de estatus, una especie de estatus. Y yo me pregunto, ¿qué son esos intelectuales cubanos? Si la mayoría de todos esos que se autocalifican intelectual no es por haber estudiado en la universidad. Intelectual es la persona que genera conocimiento teórico práctico, no en función directamente de la industria, sino en función del saber en toda su extensión, no solo de la industria, la mayoría asociados a universidades. Y la mayoría de todos estos que se autocalifican intelectuales no producen ningún conocimiento ni tan siquiera están afiliados a una universidad. Algunos de ustedes han visto en la prensa independiente cuántos profesores universitarios de la alta escuela cubana, de la alta casa de estudios cubanos, que es la Universidad de La Habana, se han manifestado en pos de las libertades y los derechos de ellos mismos. Claro que no, porque prefieren que el pueblo salga a la calle como punta de lanza y que sufren y que paguen ellos en lo que la libertad llega, y que cuando llegue la libertad, por lo menos yo no hice algo en contra de ese pueblo y podremos todos disfrutar de la libertad. Pero es así. Lamentablemente, aquellos que sí se consideran intelectuales, aquellos que sí trabajan en universidades, que están afiliados a universidades aún en el extranjero, esos no andan cacareando que son intelectuales. Porque creo que el ser intelectual no es algo que se dice de palabra, que se logra de palabras, se logra con hechos y se lleva por dentro como la procesión. Y esto era lo que yo quería hablar con ustedes, amigos. Era lo que quería hacerles sentir. Hoy en día, cuando yo oigo a Daniuska en momentos determinados, con su lenguaje, con su procedencia humilde y demás, preguntarse cosas que tienen que ver propiamente con la libertad, con la dignidad de los cubanos, yo reconozco en ella muchísimo más valentía, reconozco en ella muchísimo más valores de aquellos que se autonombran intelectuales y artistas. Los reconozco mucho más en ella, los reconozco mucho más en otras personas que están padeciendo directamente dentro de Cuba y que no son gordas, que son personas que sufren, que padecen, que por lograr un poquito de bienestar para ellos se han dado cuenta dentro de su simpleza que para lograr ese bienestar individual tiene que haber un factor común, un denominador común, y ese denominador común en la sociedad es la libertad. Y esa libertad va a llegar a Cuba, y esa libertad va a llegar a Cuba en las manos de todos nosotros, sin líder, sin vocero. Todos nosotros somos los dueños de nuestra libertad. No se olviden de eso. Cada vez que el pueblo ha confiado en alguno de estos títeres, cuando el pueblo ha confiado en alguno de esos títeres que han salido aclamando por la libertad y los derechos humanos, hemos sido traicionados. Hemos sido absolutamente burlados, porque la mayoría de estas personas no entiende de otra cosa que de orgullo propio. Y no es el orgullo propio que te haga ganar la libertad, es el orgullo propio que te haga mostrar tu vanidad ante el mundo. Y el pueblo de Cuba no busca vanidad. El pueblo de Cuba no busca ese tipo de orgullo. El pueblo de Cuba busca solamente dos cosas: derechos y libertades. Y con eso vamos a poder lograr reconstruir nuestra sociedad. Cuando logremos que sea clasificada Cuba, el de gobierno de Cuba, como una dictadura militar,
y por consiguiente, y además que todos lo sabemos, que las crisis y la sublevación que ha habido en Cuba ha sido justamente porque ninguno de esos créditos económicos ha ido a los beneficios ni de la vivienda, ni de la salud, ni de la alimentación, de nada del pueblo de Cuba. Ha sido solamente para incrementar no solo los centros penitenciarios y de detención, sino el número de reos y el número de personas oprimidas por falta de derechos y libertades. Esto era lo que yo quería conversar con ustedes, amigos. Darle todo el aliento, como mismo me lo doy yo a mí a diario, que la libertad de Cuba y nuestros derechos están en cada uno de nosotros, y de poco en poco, y que todos somos protagonistas, y que en esto no vale más un intelectual que un campesino, que un obrero, que una maestra, que una peluquera. No vale más, y que esto no es un problema ni de orientación sexual, ni de racismo, ni de feminismo, y de ninguna de esas corrientes que se han introducido de afuera, que estoy seguro que si Martí estuviera vivo las clasificaría como foráneas, absolutamente, y que tenemos que hacer nuestro vino de lo que nosotros podemos producir de nuestros plátanos. Y si sale amargo, lo hicimos, lo intentamos, es nuestro vino, pero no porque vengan ideologías foráneas a tratar de encauzarnos por un camino que no es el camino de la libertad, que no es el camino de los derechos y que no es el camino de la verdadera concientización de lo que es la nación cubana. Era lo que quería hablar con ustedes, amigos. Lamento las palabras desacertadas de Carolina, lo lamento mucho, la verdad, como la de otros tantos artistas e intelectuales que se llaman así, se condecoran como artistas intelectuales enormes, y que verdaderamente podrán producir mucho para ellos, quizás incluso hasta dinero, pero que verdaderamente para Cuba me lo cuestiono humildemente, una persona que trabaja la tierra. Un abrazo, Ariel.